estudian la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta su programa Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Y por supuesto estaremos hablando de la estructura del ser de Adán. Cristo no fue creado porque fue engendrado por medio de la intervención del Espíritu Santo. Y con ustedes, su anfitrión, el pastor Pueblo. Epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 y 16. Oh, gloria al Señor, aleluya. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Señor, gracias por tu palabra, oh Dios, que el Espíritu Santo la utilice para honrar tu nombre y para edificar vidas. En el nombre de Jesús. Aleluya. Los 4 niveles de perfección. Primer nivel, nivel divino. Segundo nivel, nivel angelológico. Tercer nivel, nivel antropológico. Cuarto nivel, el nivel de las ofrendas y los sacrificios. Estamos trabajando el segundo nivel, el nivel angelológico. Estamos trabajando en 3 tópicos. Número 1, su estado original. Número 2, el estado que fue afectado de manera positiva cuando hubo la rebelión de los seres celestiales. Y tercer estado, el que fue afectado de manera negativa. Los nombres que se le da a los seres celestiales en el estado original ya lo tocamos en el estudio anterior. Sin embargo, nos faltaron 2 nombres. Yo quiero precisarlo en este día. Número 1, la Biblia también le llama a estos seres celestiales, se llaman luceros. Específicamente en el caso del querubín grande protector. Número 2, la Biblia también le llama piedras de fuego. Veamos lo que dice Isaías capítulo 14. Con relación a lucero, damos lectura Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Fíjense, es importante que notemos que en el estado original a este querubín se le llamaba lucero, hijo de la mañana. Es bueno que volvamos a repetir la parte A de este versículo 12 de Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? La palabra que se usa para lucero es la palabra hebrea Heilel, que significa lucero o astro que está brillando, que es uno de los nombres que se le da a los seres celestiales, pero de manera exclusiva, de manera específica, este nombre de lucero es dado al querubín grande, al protector, conforme a lo que dice Ezequiel capítulo 28. También otro de los nombres que se le da, pero ya en sentido general, abarcando los seres celestiales, es piedras de fuego. Veamos lo que dice Ezequiel en este sentido. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí tuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Aquí la palabra piedras de fuego tiene 2 connotaciones. En el sentido literal, está hablando de piedras que estaban en el Edén mineral. En el sentido figurado, está hablando de seres celestiales. Ya vimos los nombres que le da la Biblia. Vamos a entrar ahora al segundo estado de los seres celestiales. El estado que tiene que ver básicamente con aquellos seres que después de la rebelión fueron afectados de manera positiva, y aquellos que es el tercer estado que fueron afectados de manera negativa.
Es decir, cuando hablamos de aquellos que fueron afectados de manera positiva, nos referimos a aquellos que por guardar su dignidad, por guardar lo que es su devoción a Dios, su obediencia a Dios, en el contexto de aquellos que fueron afectados de manera negativa, nos referimos a aquellos que fueron degradados por la rebelión, por rebelarse hacia su Creador. Antes de hablar de esto, nos vemos en la obligación de tener que hablar de la caída, es decir, qué fue lo que provocó la caída, qué fue lo que provocó que en primera instancia el querubín grande, el protector, como lo presenta Ezequiel capítulo 28, se rebelara contra Dios. ¿Qué fue lo que provocó, como declara el libro de Job capítulo 4, versículo 18, que los ángeles tuvieran necedad, hablando específicamente de aquellos seres celestiales que se sumaron a la rebelión y se rebelaron contra Dios, por el Señor? Así que primero veamos el líder de esta rebelión, el líder que fue el autor intelectual de esta rebelión. Pues vamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Aquí vemos que el líder de esta rebelión era un querubín grande, protector. Y yo debo aquí aclarar, hacer mención, que cuando la Biblia usa la palabra grande, no está hablando de grande de poder, no está hablando de grande de autoridad, no está hablando de grande de señorío, está hablando de grande de estatura, de altura. Por tanto, aquí nosotros notamos a la luz de la Biblia que el líder de esta rebelión fue un querubín grande protector. ¿Quiénes eran los querubines en el orden de los seres celestiales? Según lo que enseña Apocalipsis capítulo 4, establece que Juan allí ve un trono. Y dice que Juan vio alrededor del trono 24 tronos. Pero alrededor también de ese trono, dice que Juan vio 4 seres vivientes que estaban siempre día y noche al junto de los 24 ancianos, adorando, glorificando al que está sentado en el trono. Y fíjense que los querubines son los seres celestiales que están más próximos, más cercanos al trono de Dios. Pero, sin embargo, a pesar de que está muy cercano al trono de Dios, de acuerdo a lo que dice también Ezequiel capítulo 1, y reitero, de acuerdo a lo que dice Juan en la revelación del Apocalipsis, en el capítulo 4, pero la Biblia declara, la Biblia enseña que ellos no tenían tronos, que lo que tenían tronos eran los 24 ancianos del Señor. Libro de Colosenses capítulo 1, versículo 16, vamos a notar, hablando de Cristo, que Él hizo tronos. Ahora usted se pregunta, ¿quiénes estaban sentados en estos tronos? Cuando usted da un vistazo al capítulo 4 de Apocalipsis, se va a encontrar que precisamente los que estaban sentados en esos 24 tronos eran 24 ancianos. Pero vamos a hablar del querubín. Este querubín o los querubines en sentido general, y hablando específicamente de aquellos 4 querubines que Juan ve en la visión del Apocalipsis, estaban muy cercanos, muy cerca a Dios. Cuando nosotros leemos acerca de la réplica de Primera de Reyes, que Dios le ordena a Moisés que haga acerca del tabernáculo, usted podrá notar, veían precisamente 2 querubines, dando a entender que Dios le iba a hablar a Moisés en medio de los 2 querubines. Notamos de la forma como los querubines estaban muy cerca del trono de Dios. Nos preguntamos en este día, ¿qué fue lo que provocó que este querubín se rebelara contra Dios? Notemos lo que dice Ezequiel en el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste, óigame bien, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es bueno que notemos que la palabra hebrea usada en este contexto de Ezequiel 28, versículo 15, para perfecto, es la palabra tamim, que tiene varias connotaciones o varias implicaciones
de acuerdo a su etimología. Significa, por ejemplo, lo completo, lo cabal, lo que ha alcanzado su máximo desarrollo, sin defecto. Pero en este sentido está hablando del proceder, del caminar, del andar de este querubín, que aquí dice que era perfecto hasta el día que se encontró en él maldad. ¿Quién encontró esta maldad en el querubín? Precisamente el creador, el Señor. ¿En qué consistía esta maldad que había en este querubín? Vamos a anotar lo que dice Isaías, capítulo 14. Isaías nos da una panorámica en qué consistía esta maldad en este querubín. Yo quiero precisar algo muy importante. ¿Dónde estaba este querubín cuando se halló, cuando se encontró maldad en él? Porque si usted entiende, si usted interpreta, si usted deduce, asume que ese querubín, cuando se encontró maldad en él, estaba en el tercer cielo, porque ¿cómo es posible que en el tercer cielo, que es el hábitat de Dios, que es la morada de Dios, que es la habitación de Dios, y Dios es un ser inmensamente, ilimitadamente santo, 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 por los siglos de los siglos, la Biblia declara dónde estaba este querubín cuando se rebeló contra Dios, cuando se encontró maldad en él, conforme a lo que dice Ezequiel, capítulo 28, Isaías, capítulo 14, enseña que este querubín estaba administrando el Edén mineral. Pastor, ¿cómo es posible? Sí, estaba administrando el Edén mineral. Este Edén mineral estaba ubicado precisamente en la tierra del Señor. ¿Cómo es posible? Si Dios creó la tierra, los cielos, cuando hizo a Adán y a Eva. Antes que Dios creara a Adán y a Eva, ya Dios hace miles y miles y miles de años que había hecho, que había creado la tierra. Vamos a seguir viendo a la luz de la Biblia que este querubín, cuando se encontró en él maldad, cuando se rebeló contra Dios, él estaba en la tierra, estaba administrando el Edén mineral. Notemos lo que dice Isaías en este particular, capítulo 14, versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué decía este querubín en su corazón? Él decía, según Isaías, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Aleluya. Pregúntese en este momento, amado hermano y amigo, si este querubín estaba en el tercer cielo cuando se halló en él maldad, porque dice Isaías que él decía en su corazón, subiré al cielo, a lo alto. Si dice Isaías que él dijo, subiré al cielo a lo alto, era porque no estaba en el tercer cielo, pero tampoco estaba en el segundo cielo. Estaba, ¿sabe dónde? Estaba administrando el Edén mineral que estaba ubicado precisamente en la tierra. Y ahí es que se asume de manera teológica que cuando Satanás visita el Edén a través de la serpiente, se asume que lo hizo porque era su antiguo hogar. Bendito sea el Señor. Note lo siguiente, ¿cómo usted puede explicar que el pecado se origine en la morada de un ser ilimitadamente santo? Gloria a Dios. Así que este querubín estaba en la tierra. ¿Qué fue lo que provocó que hubiera maldad en este querubín? Porque la maldad no fue creada por Dios. Dice la Biblia que Dios fue el que calificó, el que llamó como maldad este sentir que había en este querubín. Que reitero, este querubín, cuando se encontró este sentimiento que Dios lo califica como maldad, no estaba en el tercer cielo. Estaba administrando el Edén mineral que él mismo estaba ubicado aquí en la tierra. Asimismo, la misma tierra que usted y yo hoy estamos pisando. En esa misma estaba ubicado el Edén mineral, con el Señor. Este querubín, al igual que los demás seres celestiales que se rebelaron contra Dios, lo hicieron por dos razones. Número uno, porque en su naturaleza intrínseca
los seres celestiales, tanto el querubín como los demás, tienen en su naturaleza lo que es el libre albedrío, es decir, la capacidad de tomar decisión, la capacidad de determinar, la capacidad de ejercer una voluntad, es decir, la capacidad de obedecer o no obedecer de manera voluntaria. Aunque debo aclarar que este atributo o esta cualidad del libre albedrío fue afectada en aquellos ángeles que guardaron su dignidad. Eso lo voy a tocar más adelante. Pero este querubín, al igual que los demás seres celestiales que se rebelaron contra Dios, lo hicieron porque tenían la capacidad de decidir, de tomar decisiones. Veamos lo que dice de nuevo Ezequiel capítulo 28. Dice: perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Pero fíjense, Isaías describe en qué consistió esta maldad. Isaías 14, versículo 13, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Oiga lo que él decía, junto a las estrellas de Dios, y aquí la palabra estrella es la palabra kokab, que implica, hablando de los seres celestiales, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Aquí viene, él quería trono. Él quería trono. Que más adelante, cuando vemos una panorámica de la jerarquía de los seres celestiales, que se da la última parte de ese estudio, que tiene que ver con el segundo nivel angelológico. Cuando vemos una panorámica, vamos a dar más detalle de esto. Pero permítame dar una pincelada. Oiga, dice que él quería trono, este querubín. Ustedes recuerdan que cuando citamos Apocalipsis capítulo 4, cuando citamos Colosenses capítulo 1, versículo 16, vimos que los querubines, hablando específicamente de esos 4 querubines que estaban cerca del trono, pero no tenían trono. Y la palabra trono, y el contexto de Colosenses capítulo 1, versículo 16, Apocalipsis capítulo 4, es la palabra tronoi, que significa darle un asiento de preeminencia a alguien. En este contexto, los únicos que dice la Biblia que Cristo, porque dice Colosenses 1, dice que estos tronos lo creó Cristo. Entonces, a los únicos seres celestiales que se le dio ese privilegio de tener tronos fue a los 24 ancianos. Oye, el Señor. Pero los querubines no tenían tronos. Y esto dice entonces la Biblia que esta maldad que había en el corazón de este querubín, gloria a Dios, que tuvo lugar porque tenía la facultad en su naturaleza tener el libre albedrío, a esta maldad era porque quería trono. Es decir, estoy cerca de Dios, estoy cerca del trono, entonces ¿cómo es posible que a mí no se me dé un trono? Y por eso él dice: subiré y pondré un trono, porque no tenía trono. Sigo leyendo. Por el Señor: en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Semejante al Altísimo. Es decir, seré un Dios, seré igual a Dios. Voy a tener mi trono y voy a tener una corte celestial de ángeles que me van a servir a mí al igual como a Dios. Seré semejante al Altísimo. Aquí vemos 3 elementos que han provocado la rebelión de este querubín, que de hecho es el autor intelectual de esta rebelión. Primer elemento, su libre albedrío. Segundo elemento, él quería todo. Tercer elemento, quería ser igual a Dios. Aleluya. Ahora notemos por qué los ángeles decidieron rebelarse contra Dios, es decir, seguir los pasos de este querubín. Notemos lo que dice en el libro de Job, capítulo 4, versículo 18, de lectura. Y aquí, oiga lo que dice: he aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Repito, he aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Aleluya. Oiga, Dios notó necedad en sus ángeles.
La palabra hebrea para necedad es la palabra tohola. Si Dios notó tohola, necedad en sus ángeles. ¿Sabe qué significa tohola en hebreo? Conforme a la etimología, tiene que ver con bramar, tiene que ver con fanfarronear, con un fanfarrón. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué implica esto? Que estos ángeles que se rebelan contra Dios, en su libre albedrío empezaron a fanfarronear, a bramar palabras contra el Altísimo. Gloria a Dios. Es decir, empezaron a secundar, empezaron a decir, oh, sí es verdad. El querubín puede ser un Dios. El querubín puede rebelarse contra Dios. El querubín puede oponerse a aquel que nos ha creado. Empezaron a fanfarronear. Pero hay un punto aquí que quiero resaltar. Dice, y aquí sus siervos no confían. Y notó. La palabra notó implica que el Señor vio. Él sabe todas las cosas. Oiga, Él sabe todas las cosas desde la eternidad, por la eternidad. Él sabe todas las cosas. Y Dios desde la eternidad conoció, sabía que estos ángeles se iban a rebelar contra Él. Aleluya. Y la pregunta es, ¿aún lo notó? Lo notó no en el momento de la rebelión. Porque si usted asume que Dios notó en el momento de la rebelión que se iban a rebelar, usted estaría diciendo que Él tiene un conocimiento limitado, que Él no es omnisapiente, que no sabe todas las cosas. Y oiga, Dios lo notó en la eternidad. Dios lo notó antes de la creación de estos ángeles. Dios notó esto antes de la creación del universo, antes de crear todas las cosas. Cuando hubo la rebelión del querubín y los seres celestiales, ¿qué cantidad aproximada se sumaron a esta rebelión de seres celestiales? La Biblia da una cifra aproximada, una cifra relativa. Veamos lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. Lo del Señor. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí debo aclarar que Apocalipsis capítulo 12 es un capítulo escatológico que narra eventos que tuvieron lugar antes de la creación del hombre, eventos que tuvieron lugar en la caída del hombre, eventos que recopilan todo lo que es el plan de redención de Dios hacia Israel, su pueblo y la iglesia, formando, como dice el apóstol Pablo, de ambos un solo pueblo. Pero vamos a concentrarlo en el versículo 4 por el momento. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí la palabra estrella es la palabra griega aster, que en el libro de Apocalipsis se usa en tres connotaciones. Número 1, se habla de estrella para referirse a quienes, a los ángeles de las 7 iglesias del Asia Menor. Si usted lee Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, va a notar que allí hace la relación, pero hablando de estrella en el sentido figurado de los pastores que estaban al frente de las iglesias de Asia Menor. En el segundo contexto que la Biblia habla de estrella es en el contexto literal como tal. Pero en el tercer contexto es hablando de seres celestiales, que es el que se aplica aquí en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 12, versículo 4. Pero note, y su cola arrastraba la tercera parte, es decir, la tercera parte de todos los ángeles creados arrastró el dragón. ¿Qué es el dragón? Hablando de Satanás, lo convenció, lo persuadió. ¿Por qué lo convenció? Porque al igual que él, que este querubín grande protector, estos seres celestiales tenían el libre albedrío. Lo del Señor. Dice que parte de las estrellas del cielo. Se diría, pastor, pero estos ángeles estaban ¿dónde? Estaban en el tercer cielo, entonces, porque dice del cielo. La palabra cielo es la palabra griega ouranos, que tiene tres connotaciones. Significa elevación. Pero tiene ouranos, tiene tres connotaciones. Número 1, se aplica en el sentido para referirse al tercer cielo, que es la morada de Dios. También se aplica al segundo cielo, que es todo el universo. También se refiere al primer cielo, que es la capa de ozono. Reitero, tercer cielo, la morada de Dios. Segundo cielo,
está hablando de todo el universo, tercer cielo, la capa de ozono. Aquí cuando está hablando del cielo, no está hablando de que estos seres celestiales estaban en el tercer cielo, no. Porque recuerden que dice Isaías, que dice el querubín, subiré al cielo. Si él iba a subir, porque iba a subir con aquellos seres celestiales que estaban con él. ¿Dónde encontramos esa evidencia? Recuerda, hermano, que cuando hablamos en Ezequiel capítulo 28 de las piedras de fuego, y dijimos que tiene dos connotaciones. En el sentido literal habla de piedras literales, de mineral. En el sentido figural está hablando de seres celestiales. Por tanto, este querubín conquistó, por eso Dios arrastró una parte de aquellos que estaban a su disposición para administrar el Edén mineral. ¿Dónde fueron arrojados estos seres celestiales? En el versículo 4 lo dice: arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Dónde fueron arrojados? A la tierra. Si este versículo 4 de Apocalipsis capítulo 12 está revelando la rebelión que hubo cuando el querubín se revela contra Dios, ¿por qué dice fueron arrojados ¿dónde? A la tierra. Entonces da evidencia de que la tierra ya existía, gloria al Señor. Es por ello que cuando usted va al libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: en el principio hizo Dios el que, los cielos y la tierra. Pero en el versículo 2 dice que estaba vacía y desordenada. ¿Qué implica esto? ¿Cómo es posible que nuestro Dios pueda crear el cielo, los cielos y la tierra desordenada para después reordenarla? Es porque Dios la hizo, perfecta, pero al anunciar a quién, al querubín y los ángeles que se rebelaron contra Dios a la tierra, esto provocó un caos, un desorden. Por último, para terminar en el día de hoy, ¿quién interceptó cuando el querubín con sus ángeles se levantaba para entrar al tercer cielo, que no llegó al tercer cielo? ¿Quién? Vamos a ver el versículo 6 y 7 de Apocalipsis 12. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Después de una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, Miguel y sus ángeles interceptaron. Vamos a seguir dando más amplitud a este versículo en el próximo programa, cuando estemos dando continuidad a los 4 niveles de perfección. Llegamos a la parte final de su programa. Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Hasta una próxima entrega. Shalom.